un diario londinense publicó cierta ocasión: mujer muerta en su departamento durante 3 años. Justamente durante este periodo, nadie se había enterado que la mujer había estado muerta. Cuando la noticia salió y fue del conocimiento público, nadie podía dar crédito justamente a lo que había sucedido. Las preguntas fueron: ¿cómo nadie se pudo percatar que la mujer estaba muerta? ¿Cómo nadie la extrañó? ¿Cómo nadie pudo preguntar por ella? Es interesante lo que sucedió en esta experiencia. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos afortunados porque un día Cristo Jesús se acordó de nosotros e hizo provisión para salvarnos. Él mismo vino a este mundo, realizó un ministerio extraordinario y preparó todas las cosas para obtener la salvación. Sin embargo, debemos recordar un asunto muy importante. Todo aquel que rechace a Cristo Jesús, su sacrificio, sus promesas, también está condenado a ser olvidado y morir eternamente sin siquiera ser recordado por el maravilloso Jesús. Tal vez es una pregunta interesante que nosotros tendríamos que hacernos en esta ocasión. ¿Y tú ya aceptaste a Jesús? ¿Has hecho de Él y de sus promesas lo más importante para tu vida? Esta semana estudiaremos la lección número 10, que lleva por título Jesús en Jerusalén. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Nos alegra saludarles y lo hacemos con mucho gusto. Estamos dando inicio al estudio de la lección número 10 que lleva por título Jesús en Jerusalén. Y como cada ocasión, es nuestro privilegio poder presentar al pastor Abraham Ramírez, quien nos acompaña una vez más. Pastor, Dios le bendiga, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a estudiar la lección número 10, pastor. Sí, pastor, Jesús en Jerusalén. Estaba ya cerca el tiempo en que el Señor Jesús había de entregar su vida por la humanidad y lo tenía que hacer en la ciudad capital, donde estaba el centro de del ritual en el templo. De adoración. Entonces él tenía que ir ahí y entonces entregar su vida. Jesús en Jerusalén creo que es un título muy especial para lo que vamos a ver, ¿no? Jesús paseándose alrededor del templo, ¿verdad? En los atrios del templo, enseñando muchas cosas, enseñando parábolas que determinaban exactamente el futuro, la sentencia, el juicio y la bendición para el pueblo. Muy bien, es una lección muy abarcante. Es muy abarcante, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aprovechamos, ¿tiene algunos saludos, pastor? Sí, pastor. Saludos muy afectuosos para Carlos Toral, de Cuenca, Ecuador. También para Glesi Roque de Freitas, ella nos escribe desde Paraná, en Brasil. Y por último, para Félix Briceño, nos escribe de Florencia de Mora, Trujillo, en Perú. Unos saludos muy afectuosos para todos ellos. Muy bien, pastor. Y queremos darle la bienvenida también a quien nos acompaña en esta ocasión. Él es el pastor Miguel Ángel Girón Ábalos, es secretario de nuestra asociación y queremos darle la bienvenida, pastor, que el Señor le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, pastor. Me siento feliz nuevamente de estar aquí y juntos estudiar este tema tan interesante de la escuela sabática, Jesús en Jerusalén. Una lección maravillosa que vamos a tratar de desmenuzar y aprender juntos en esta ocasión, pastor. Sin duda alguna, me gusta mucho cómo la profecía nos marca cómo la presencia de Jesús, quien identifica como el Mesías, es lo que hace el cambio en nuestras vidas, y eso es lo que vamos a estudiar, pastor. Correcto. En esta ocasión. Muy bien, gracias, pastor. ¿Tiene algunos saludos? Sí, cómo no, con gusto y alegría le saludamos afectuosamente en el nombre del Señor a la señora María Concepción, a Mirna del estado de Colima, México, a Freddy, Diana Sánchez, quienes viven en los Estados Unidos, a Jesús Ignacio Arrieta Madrid desde Venezuela, y a Celia Joaquín Rojas de la ciudad de Iquique, en Chile. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Muy bien, me uno a los saludos y también me permito entonces saludar a Rafael Fandiño. Él nos sigue desde Barranquilla, Colombia. Un fuerte abrazo hasta aquel lugar, que el Señor sea con él, con la iglesia, con su familia. Y también un saludo muy especial para Elías Lagos, de Ureña, Venezuela. Y por supuesto también queremos enviar un saludo a Antonio Noriega, de Puerto Ordaz, Venezuela. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y bueno, vamos a entrar rápidamente, pastores, a lo que es el bosquejo de la lección. Una lección extraordinaria. Pastor Miguel Ángel Girón, ¿cuál es, a su parecer, el primer punto que debemos analizar en este bosquejo importante de la lección? Gracias, claro. El primer punto para su servidor en este estudio es el cumplimiento de la profecía, pastor, ya que el Mesías esperado por años se cumple en la presencia de Jesús en Jerusalén, en el templo y en la actividad que Jesús realizó en esta gran ciudad de Jerusalén. Así que el primer punto es el cumplimiento de la profecía, que señala al Mesías verdadero. Correcto, muy bien. Vamos a ver el segundo punto, Pastor Abraham. ¿Cuál es? El segundo punto, pastor, apariencia funesta. Es la vida de los dirigentes judíos, la misma vida de la nación judía, no representaba, no llevaba frutos, solamente eran apariencias, y eso es funesto, esto fue fatal para el pueblo, ¿no? Decíase ser el pueblo especial, decían ser personas especiales, los sacerdotes, los líderes religiosos, pero solamente era apariencia, y esa apariencia los llevó a resultados funestos para ellos. Apariencia funesta. Muy bien, ¿y cómo corremos riesgo hoy en día con esa misma situación? Vamos al tercer punto, que es vestidos de boda. Pastor Abraham, me parece que este es el tercer elemento que se integra en nuestro bosquejo, vestidos de boda, y que va a darnos ese cierre especial en la lección. Sí, el Señor Jesús citó algunas parábolas, y la parábola de la boda, ¿verdad? Nos enseña que la salvación es por gracia, que todo está listo, que todo está preparado, el Señor ha dispuesto todo para nuestra salvación, bendito sea Él. La salvación es por gracia, por la muerte en Cristo Jesús. Claro que sí, pues nos alegra mucho haber compartido ya el bosquejo y queremos invitarlos para que se queden en el estudio de la lección número 10. En un momento regresamos. Muy bien, estamos ya dando inicio con este estudio tan importante. Estamos abordando algunos asuntos contenidos en el libro de Mateo precisamente. Y vamos a darnos cuenta, Pastor Miguel Ángel Girón, que la lección de esta semana, en el primer punto que vamos a analizar, el cumplimiento de la profecía, establece elementos importantes que no solamente resaltan, sino que además confirman algunos asuntos, enseñanzas que Jesús quiso compartir con nosotros. Pastor, compártanos por favor en relación a ello. Gracias, pastor. Sí, efectivamente, sin duda alguna, uno de los temas más interesantes de la Biblia son las profecías. Encontramos profecías escatológicas, profecías sobre diferentes naciones, profecías sobre el mismo pueblo de Israel, pero en esta ocasión vamos a estudiar una profecía mesiánica, muy pero muy interesante. De hecho, en el Evangelio de Mateo, pastor, se mencionan 21 profecías que se cumplen en la vida de Cristo Jesús y en su muerte. Eso es muy importante, porque el pueblo, el mundo esperaba al Mesías, quien iba a ser el Salvador del mundo. Y muchos en la historia quisieron colocarse como el Mesías, que fueron Mesías falsos. Pero en la vida del Señor Jesús, todas las profecías se van cumpliendo. Especialmente, permítanme leerles una de ellas que en la escuela sabática no la presenta, en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Qué interesante. Todo el tiempo el Señor Jesucristo rechazó que lo levantaran, que lo hicieran ver en público como tal. Pero en el cumplimiento de la profecía, el Señor mandó a que trajeran un pollino. Se acostumbraba que la realeza, que el rey entrara en un pollino. Y el Señor Jesús viene, da la orden a sus discípulos que lo traigan. ¿Cómo me encanta esto, pastor? Porque el Señor Jesús pudo haber entrado como un gran rey, con militares, con gente real, con personas especiales. Pero el Señor lo hizo en un pollino, como era costumbre, mostrando humildad y mencionando que la salvación está al alcance de todos. Me llama la atención que en un buen libro menciona que los ciegos, los cojos, los mancos que el Señor Jesús curó, estaban presentes en esa ocasión. El mismo Lázaro que resucitó de los muertos estaba presente. Todos ellos dándole hosana, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. El cumplimiento de la profecía estaba allí en la presencia de Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén. Interesante, pastor, este cumplimiento de las profecías, pero no es la única, pastor Abraham. No, pastor, la lección de esta semana se centra en la vida de Jesús en los últimos días en Jerusalén y sobre todo en el templo. Y yo creo que la lección resalta esa ubicación en el templo, ¿no? Y se nos habla acerca de que desde que el hombre pecó, el Señor Jesús, nuestro Dios, instituyó la muerte expiatoria, sustitutiva de animales por el pecador. Y a lo largo de todos el santuario en el desierto, el santuario de Salomón, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que es lo que vamos a leer ahorita, en todo se hacían sacrificios. Derramamiento de sangre, sí, que expresaba el plan de salvación. Correcto. Que tendría que venir uno a morir por toda la nación. Nos cuenta Ageo, ¿verdad?, que Ageo fue un profeta viejo en los tiempos post-exílicos. Entonces venía, después del exilio, vino Ageo, predicó, y entonces construyó un templo pequeño. Dice la Biblia en Esdras que los viejos que habían visto el templo de Salomón, cuando vieron ese pequeño templo, se pusieron a llorar. Y se confundían, ¿no?, las emociones, unos llorando porque ese templo no era comparativo, no se podía comparar con el templo de Salomón, y los jóvenes que no habían visto ese templo, al ver que se estaba construyendo el templo de Dios, pues gritaban y gozaban y expresaban su júbilo. Pero dice Ageo capítulo 2, versículo 9, la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. ¿Por qué? ¿Por qué la gloria de esta casa tan pequeña, que no tenía comparación con el templo de Salomón, iba a ser mayor? Porque dice el versículo 7, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Es decir, en los atrios de este pequeño templo iba a andar el que señalaban todos los ritos y todos los tipos, iba a caminar ahí en esos atrios. Correcto. Por eso esa casa, aunque pequeña, ¿sí?, iba a tener más gloria que la primera, porque en sus atrios iba a caminar el Cordero de Dios, en sus atrios iba a caminar Cristo Jesús, el deseado de todas las gentes. Esto nos da a entender, pastor, que no es la arquitectura, que no es la estructura, no es el templo lo importante, sino la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios es lo que le da santidad y gloria a ese lugar. Entonces, cuando Jesús caminó por esos atrios, ese templo se llenó de gloria. Ahora Jesús camina ahí. Pero Jesús se pone triste porque todos los ritos, todos los símbolos estaban pervertidos. Se hacían muchas cosas, se practicaban muchas cosas en el templo que venía a echar abajo todo el propósito de exponer el plan de salvación para la nación. Con todos los ritos y todos los tipos que se hacían en el templo, Dios señalaba
¿sí?, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos los ritos señalaban a Cristo Jesús, que tendría que venir a morir por cada uno de nosotros. Pero estaba tan pervertido los ritos y los símbolos, pastor, que Jesús tuvo que hacer algo muy especial. Dice San Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17, 12 y 13 por lo menos, dice: entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿No? Ahí por lo menos se nos dicen de 2, 3 actividades que no se tendrían que hacer. Dice que Jesús entró en el templo y echó a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. El sacerdocio de entonces ofrecía que para que no vinieras jalando un animal, para que no vinieras cargando un animal de lejos, ahí te lo vendían. También había cambistas. Había una moneda del templo que solamente era aceptada ahí. Correcto. Tú venías con dinero, ¿verdad? Y ahí te cambiaban por monedas del templo. Se hacían muchas cosas que los sacerdotes practicaban, que habían echado abajo todo el símbolo y todo el ritual que señalaban a Cristo Jesús. Y Jesús tuvo que limpiar la casa de su Padre, porque esa casa tendría que ser casa de oración, casa de salvación para todas las naciones. Si de por sí esos actos no eran de lo mejor vistos, pastor, lo que había detrás de ellos, corrupción, ganancias deshonestas, una perversión total de todas las realidades, símbolos e imágenes, pastor Girón, que Jesús quería enseñar. Por eso mismo Él toma esa decisión. Qué difícil ha de haber sido y qué impresionante para los que en apariencia estaban viviendo bien, y ahora viene Jesús y establece una nueva forma, ¿no? Definitivamente, pastor, y el tema tan interesante, como el Señor Jesús dice, esta es casa de oración. Entonces todas esas personas que estaban haciendo mal habían perdido de vista el propósito que Dios había establecido en el santuario. Correcto. El Señor estableció un santuario para estar en medio de su pueblo y colocó a través de los sacrificios el plan de salvación que terminaba en Cristo Jesús. Así que nosotros no deberíamos de olvidar nunca que, en primer lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Y en la iglesia y en las actividades de la iglesia o en las actividades diarias, Cristo Jesús siempre debemos mantenerlo como el plan de salvación provisto por el Dios Todopoderoso para que ustedes, para que yo y para que nuestras familias sean salvas en el Señor. Otra cosa que no debemos de olvidar es que el pecado es fatal. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. O sea, el pecado es totalmente fatal. El que peque debe morir. Pero el Señor colocó un sustituto, que al principio fue a través de los animales, pero que terminaba en el Cordero de Dios, que es Cristo, el único que puede darnos salvación y vida eterna. Si nosotros perdemos de vista eso en la iglesia, en nuestra vida diaria, nos hemos desviado como se desviaron aquellos sacerdotes que estaban haciendo cosas incorrectas en el templo. Debemos de rescatar que aún en nuestros templos, en nuestros templos, Jesucristo debe ser exaltado como el plan de salvación. Correcto, ese siempre fue el propósito. ¿Tiene algún comentario final, pastor, para cerrar este segmento? Sí, solamente decir que Jesús, estando ahí presente, al que señalaban todos los símbolos, ¿sí?, la gente no lo reconoció. Puede ser que nosotros vayamos a la iglesia y no veamos a Cristo Jesús jamás. Correcto. ¿No? Debemos tener cuidado. A quien vamos a ver a la iglesia es a Cristo Jesús, a ninguna otra cosa. Correcto. En medio de las condiciones que nos tocan vivir en nuestros días, me parece que al cerrar este segmento debemos guardar en la mente y en el corazón un principio fundamental. Todo lo que hay como lecciones, enseñanzas, todo lo que en la antigüedad se presentaba tenía un propósito: que la persona pudiera mirar a Cristo Jesús como su único Dios y Salvador personal.
que esto pueda ser una realidad en tu vida hoy. En un momento regresamos con la siguiente parte. Quédate con nosotros. Pecado me encontró y me dijo, ve y no peques más. Y desde entonces ya no soy lo que era tiempo atrás. Yo solo vine a agradecer la nueva vida que Él me dio. Y ahora va camino ya al Calvario. Estamos de regreso y vamos a analizar la segunda parte de esta lección, una lección importantísima que estoy seguro está trayendo muchas bendiciones para nuestra vida espiritual. Y vamos a analizar las apariencias funestas. Pastor Miguel Ángel, vivir en apariencias es un asunto terrible, nefasto, funesto, que no trae ningún beneficio y que por consiguiente me parece que el ejemplo que se produce es desastroso para las generaciones futuras. La Biblia, precisamente en el capítulo 21 del libro de Mateo, nos presenta un escenario. Ya Jesús había batallado de forma continua, pero nos presenta una realidad. Háblenos acerca de ella, pastor. ¿Cómo no, pastor? Precisamente allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21 que estudiamos esta semana, menciona en el verso 18 lo siguiente: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si aún a este monte le dices:
quítate y échate en el mar, así sería. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor Jesucristo presenta esta parte, pastor, sobre la higuera para dar a entender algo al pueblo de los fariseos y quienes lo acusaban y siempre lo estaban atacando. Menciona en la enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional que había varias clases de higuera en el tiempo de Jesús y que efectivamente cuando la higuera tenía hojas verdes se esperaba que tuviera también algunos frutos llamados tashá. Estos frutos son frutos pequeños, pero que las personas al ver la higuera iban y tomaban de ese fruto pequeño y lo podían comer. Sin embargo, cuando el Señor Jesús llega a esta higuera, no encuentra nada. Pero en realidad, ¿qué es lo que el Señor Jesús está queriendo enseñar aquí? Está queriendo mostrar que una higuera estéril es aplicada a una religión pretenciosa de líderes. Las actividades que en el templo se hacían, como lo que acabamos de comentar en la primera parte, una vez que fueron fructíferas, la gente entendía el significado maravilloso de la muerte de Cristo, el sacrificio, la sangre, todos en un concepto de mirar al invisible, a Cristo, al Mesías que moriría en la cruz del Calvario. Sin embargo, se había perdido todo ello. Y ahora todo lo que había sido fructífero, ahora era vacío, inútil, estéril. Ya la gente había perdido todo significado. Por eso el Señor Jesús muestra que el pueblo de Israel tenía como una higuera hojas verdes que se espera que dieran fruto, pero no tienen ningún fruto, no tienen razón de ser. Por esa razón, en esta higuera podemos aprender nosotros, en primer lugar, que nuestra vida cristiana debe llevar frutos. Algunas personas dicen, es que yo soy así, yo no puedo cambiar, así es mi carácter, así soy yo. No olvidemos que debemos de estar conectados a la vid verdadera, y quienes están conectados a la vid verdadera, sin duda alguna, traerán fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Así que la vida cristiana es representada en llevando frutos. Y número 2, que no debemos de olvidar, que nunca permitamos que nuestra vida religiosa, nuestra iglesia, nuestro templo, se convierta en una rutina vacía y estéril. Gocémonos en la salvación en Cristo Jesús. Mantengámonos no solamente con un follaje verde, una apariencia en una iglesia, en un templo, sino también con frutos dignos de arrepentimiento, de crecimiento espiritual, porque en realidad el Señor eso es lo que desea, que crezcamos espiritualmente, pastor. Sí, justamente la Biblia, Pastor Abraham, dice que el Señor nos eligió para que vayamos y llevemos frutos. Así es. La higuera, en estricto sentido, el propósito que Dios tenía para ella, no es que fuera frondosa, verde, sino que diera fruto, ¿no? Sí, pastor. En el tiempo del Señor Jesús, por lo menos existían dos grupos religiosos grandes y fuertes. Uno era los fariseos, que eran legalistas totalmente, ¿no? Y esa actitud de legalismo, de confiar en lo que nosotros hacemos, pues todavía se puede mirar en muchas personas en la iglesia, y creo que debemos nosotros de ubicarnos, de aprender de la palabra del Señor, y no depender de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Jesús hizo por nosotros, porque Él vino, como ya dijimos, cumpliendo las profecías a su debido tiempo, vino a vivir y a morir por cada uno de nosotros. Nuestra confianza debe estar en Él. Pero otro problema era lo que vivían los saduceos. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos, y eran de las personas más seculares que pudiera haber, ¿sí? Se conformaban al mundo. Más liberales. Más liberales, exacto. Y la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Y ellos vivían el formalismo. Es decir, cumpliendo, con eso es más que suficiente. ¿Sí? Y entonces por eso es que los saduceos, los sacerdotes, cumplían con los ritos, pero como dijo el pastor, como una rutina, ¿no? Lo tengo que hacer y lo hago. Puede ser, pastor, que nosotros también podamos caer en ese peligro,
que es el formalismo, asistir a la iglesia, cumplir, vengo a los días de culto, cumplo con lo que se me exige, yo doy esto, doy aquello, cumplo, y viviendo así. Pero olvidamos al centro de todo lo que se hace en la iglesia, que es Cristo Jesús. Olvidamos de aquel que vino a morir por nosotros. Pastor, es significativo pensar que en ese tiempo Jesús estaba a punto de morir. Uh-huh. Y aquellos que Él ministró, aquellos que Él sanó, muchos de ellos lo entregaron. Muchos de ellos se burlaron de Cristo Jesús. Muchos de ellos lo llevaron a la cruz, habiendo recibido el beneficio del ministerio de Cristo Jesús. Es un rechazo total. Él me hizo bien, yo le hago mal. Puede ser que también podamos caer en eso en la iglesia. No valorar lo que Jesús hizo por nosotros y vivir a nuestra manera. Vivir según nuestros conceptos, según nuestras ideas. Creo que debemos tener cuidado en eso, porque si no, entonces seremos como la higuera. Vamos a la iglesia, tenemos apariencia de ser un buen cristiano, pero estamos dejando a un lado a Cristo Jesús, que es la persona más importante, porque Él nos da la gracia, nos da la salvación, nos da su perdón, ¿verdad? Y a veces lo dejamos a un lado. O un rechazo total como los labradores malvados, que señala Mateo 21:33, ¿no? Son parábolas que nos dicen cómo es que el Señor Jesús, ¿verdad?, les dijo su pecado, porque tenía que ser así, les dijo su pecado, pero ellos, en vez de arrepentirse, entonces dice el versículo 46, Mateo 21:46, trataron de prenderlo, pero temieron al pueblo porque le tenían por profeta. ¿Qué vamos a hacer con Cristo Jesús? ¿Lo aceptaremos? ¿Daremos apariencia solamente? ¿Lo rechazaremos? De invitaciones para que aceptemos a Jesús de todo corazón. Gracias, pastor. Es interesante notar que precisamente los sacerdotes y fariseos entendieron que se estaba refiriendo a ellos, ¿no? Es interesante, pastor, porque ellos, al haber entendido esto, también tuvieron oportunidad de arrepentirse, cambiar en la forma de vida. Y qué importante es esto, reconocerlo en nuestros días, pastor. Por supuesto. Eso me encanta del Evangelio, que es para todos. Uh-huh. Siempre el Señor Jesús colocó la oportunidad de salvación para todos. A los fariseos, saduceos, a todas las personas, a los ricos, a los pobres, siempre estuvo a su alcance. Uh-huh. Pero como mencionaba el pastor, lo que hemos visto ahí es que esa piedra que en su momento no recibía, no la tomaban, uh-huh, llegó a ser piedra fundamental. Eso significa que Cristo debe ser la piedra fundamental de nuestro pensamiento teológico. Debe ser una piedra fundamental en nuestros hogares. Esa piedra que era esa roca desechada, ¿verdad?, de parte de los constructores, vino a ser la cabeza de ángulo, mostrándonos que es solamente Jesús quien puede traer algo diferente en nuestra vida y en nuestras familias, como en nuestras vidas espirituales, pastor. Pastor Abraham, con el Señor Jesús en nuestra vida lo tenemos todo, y sin Él prácticamente no tenemos absolutamente nada. Sí, pastor, para aceptar a Jesús tenemos que ser quebrantados. A mí me gusta mucho el versículo 44 del capítulo 21 de Mateo. Dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Uh-huh. Dejémonos caer en Cristo Jesús, que es la roca, para que podamos ser quebrantados, para que nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro pecado, todo lo que tenemos de malo sea quebrantado ahí, y que podamos reposar sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Porque si no, entonces la roca caerá sobre nosotros y entonces nos desmenuzará. Terrible cosa. Esa es la disyuntiva siempre, esa es la invitación del Señor Jesús. De parte de nuestro Dios siempre dice, pongo dos caminos, hay dos partes, hay dos bandos, escoge el mejor. Uh-huh. Pero tenemos que ser quebrantados, cayendo sobre la roca. Eso quiere decir que nos debemos despojar de todo lo malo que tenemos. Si caemos sobre la roca, el Señor se hará cargo de nuestra salvación completamente. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer a un lado es nuestro orgullo y caer sobre la roca que es Cristo Jesús.
Muy bien. Estar en armonía justamente con los principios divinos no solo requiere la comprensión o el entendimiento, requiere una acción, y esa acción es esforzarnos en Cristo Jesús todos los días para que todos estos elementos que giran en torno donde podemos estar equivocados, el Señor pueda traer luz a nuestra vida y que podamos vivir de forma extraordinaria, de forma diferente, pero siendo guiados por el poder de Cristo Jesús. En un momento regresamos con la tercera y última parte de esta interesante análisis, estudio de la lección número 10. Quédate con nosotros. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos de regreso para poder concluir esta lección tan interesante, lección número 10, Jesús en Jerusalén. Y precisamente vamos a analizar la última parte de la lección que hemos titulado Vestidos de boda. Pastor Girón, justamente la lección en esta última parte habla acerca de esa parábola interesante de las bodas. Sí. Dice que el reino de los cielos es semejante a eso. Y entonces el rey hace llamar a todos, los invita y les dice vengan. Resulta que las personas lo rechazan y entonces el rey dice, bueno, no hay problema, sigan invitando y tráiganlos. Pero resulta que a sus siervos, aquellas personas los reciben, los golpean, los matan, y el rey se indigna. Finalmente ellos también son muertos. Pero el rey toma una decisión interesante. Dice, vayan a las calles, traigan a buenos, traigan a malos, invítenlos. Lo interesante del asunto es que ellos aceptan y son convidados a la cena. Pero resulta que hay uno dentro que no tiene la ropa indicada, la ropa precisa para estar en armonía con esa gran celebración. Jesús se acerca y le dice, amigo, ¿por qué no tienes? Aquel se queda callado y también es echado fuera. Hay muchos significados detrás de esta parábola. Pastor, sí, indíquenos, por favor. Gracias, pastor. Es una parábola llena de tantas lecciones espirituales para todos nosotros, que sin duda alguna deberíamos de analizarla en casa punto a punto y tendríamos un crecimiento espiritual muy interesante. Pues sí, pastor, efectivamente, después de que el rey manda las invitaciones a los que ya habían sido convidados, no quisieron venir. Y entonces, dice la escritura, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos se encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Llama la atención esta parábola. En primer lugar, porque podemos ver nuevamente que la salvación es para todos. Todos. Es más, los convidados son buenos y malos. Todos recibieron la invitación. Pero hay algo bien interesante. La gracia no es barata. El don. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
la sangre derramada del Hijo de Dios es de un alto precio. Todos nosotros fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. Así que la gracia no es barata. Tuvo un costo alto en la muerte del Señor Jesús. El pastor Bonhoeffer, quien fue un teólogo alemán, escribió, pastor, un libro titulado El costo del discipulado, y habla acerca de la gracia barata. Algunos creen que solamente pensando en que sí, yo acepto a Jesús como Salvador y ya no hago nada más, es suficiente. Pero mira lo que dice aquí este autor. La gracia barata es la predicación del perdón sin habernos arrepentido. Es el bautismo sin la disciplina de la iglesia. Es la comunión sin confesión. Es el perdón sin confesión personal. Es la gracia barata sin ser discípulos. Es una gracia sin cruz. Es una gracia sin Jesucristo. Eso es una gracia barata. ¿Qué es lo que pasaba en la parábola? Todo mundo recibió invitación y algunos la rechazaron, no quisieron ir. Y todos ellos rechazaron la invitación a entrar a las cenas de las bodas del Cordero. Todos tenemos la oportunidad de tomarlo. No importa cuál sea tu estatus, no importa cómo te sientas ahorita, Jesús abre la invitación a todos nosotros para poder venir. Y entonces entra, pastor, lo del vestido. Porque se acostumbraba que al llegar a la boda, quienes te invitaban a la boda también te daban el vestido de boda. La gente se cambiaba, se colocaba el vestido de boda y entonces entraba a las bodas. Pero hubo una persona que cuando llegó el rey no traía vestido de boda y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido propiamente para la boda? Pero él enmudeció. Eso significa que muchas personas, sin duda alguna, quieren recibir de la gracia, pero no están dispuestos a hacer lo que les corresponde. Que eso es lo que estaremos comentando en este segmento. Qué interesante, pastor. Hay muchas lecciones que extraer de esta parábola. Sí, pastor, a mí me llama la atención la expresión en el versículo 4, San Mateo 22:4. Dice que volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Dios está planeando una gran boda, una gran fiesta, y todo está listo. Todo está listo porque lo que se necesita para realizar la fiesta ya se cumplió. Nos hemos de regocijar en esa fiesta por la salvación que obró Cristo Jesús por nosotros. Y eso ya está listo, está completo. No le podemos añadir ni le podemos quitar al sacrificio del Señor Jesús, está completo. ¿Sí? Así que entonces la fiesta está lista, está completa. Y otra expresión en el versículo 8, entonces dijo a sus siervos: a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Es decir, esta fiesta se va a llevar a cabo, creámoslo o no, estemos preparados o no, todo está listo. Y Dios no se va a quedar sin invitados a su fiesta. Así que esa fiesta se va a llevar a cabo, ¿sí? Creámoslo o no, o nos preparemos o no, porque ustedes y nosotros estamos invitados a esa fiesta. Lo importante es aceptar ir a esa fiesta. Ahora, llama la atención, pastor, y es un gran contraste, ¿sí? Lo que hizo Jesús por nosotros, la actitud de Jesús. Jesús, el Rey del cielo, dejó su gloria, dejó su trono y vino a esta tierra. ¿Sí? El Señor Jesús dejó la alabanza y la gloria que le tributaban los ángeles y vino a esta tierra. Y pudiéramos decir, ¿y para qué? Si unos se burlaron de él, otros lo escupieron, otros lo coronaron de espinas, otros lo golpearon. ¿Para qué? Está el contraste. Aquí dice que el versículo 5
Pero ellos no le hicieron caso. ¿Cómo es posible que a una invitación tan preciosa como esta no le hagamos caso? Uno se fue a sus tierras y otro se fue a su negocio. Hacer sus cosas. Todos Su tenían voluntad. una cosa que hacer. Sí, claro. ¿Saben qué? Yo no puedo. Tengo que hacer esto. Estoy interesado en mis cosas, en mi vida, y yo no puedo ir a esa boda. Da tristeza que muchos lo rechazaron así y no le hicieron caso. Y otros más, ¿sí?, a los que los convidaban, a los que les invitaban, los tomaron, los golpearon y a otros los mataron. Ujú. La pregunta es, ¿qué actitud estamos tomando nosotros con esta invitación? ¿Podemos ver lo profundo que es esto? El Rey del Cielo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso debiera de mover nuestro corazón, impulsarnos a aceptar esta invitación. Ahora dice la parábola, como decía el pastor, que lo aceptaron buenos y malos, y entraron allá. Pero uno no estaba vestido de boda, pastor. Yo no sé si este que estaba vestido de boda era bueno o era malo. Porque podemos poner a una persona buena, sí, pero que confía en su vestido. Yo vengo vestido bien. Aparentemente bueno, ¿no? Sí, aparentemente bueno. Mira, mi vestido es de buena calidad, porque es de buenas obras. ¿Sí? Aquí está mi justicia, aquí están mis palabras que digo, mis acciones, yo asisto a la iglesia, y pudiera ir mencionar. Este es mi vestido. Yo no necesito otro vestido. Rechazando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque el vestido simboliza la justicia perfecta de Cristo Jesús. ¿Sí? O tal vez otros, ¿verdad?, están contentos con el vestido que llevan y no se quieren poner el vestido. El caso es, pastor, por último, es buenos y malos. No importa. Si eres malo, el Señor Jesús te va a vestir con su perfección. Si eres bueno, tienes que arrepentirte de tus buenas obras y aceptar lo que Jesús hizo por ti. Lo que tenemos que hacer es ponernos el vestido de Cristo Jesús, aceptar su justicia, aceptar su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas gracias, pastor. Pues hemos llegado prácticamente al final de este maravilloso estudio, con grandes lecciones, con grandes enseñanzas. Y para concluir, quisiera pedirles a ustedes que expresen un mensaje especial a nuestros amigos que nos siguen. Pastor Girón, de paso, muchas gracias por haber estado aquí en este programa tan especial. Muchas gracias. Claro que sí. La salvación es por gracia, pero no es barata. Fue derramada la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero la vida y los actos de los santos declaran palpablemente que estamos cubiertos del manto de justicia de Cristo Jesús. Así que, gracias por la gracia, por el don inmerecido del cielo para ser salvos. Pero ustedes y yo debemos portar este vestido, que es la justicia de Cristo. No olvidemos que nuestros actos, nuestras palabras, declaran si en realidad portamos este vestido que es justicia del Señor. Muy bien. Que el Señor le bendiga, Gracias. pastor. Gracias. Pastor Abraham. Sí, pastor, estamos acostumbrados, y creo que es bueno acostumbrarnos a oír palabras de gracia, palabras de favor de Cristo hacia nosotros, pero en esta lección vimos palabras fuertes que se les dijeron al pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel. La mayoría de lo que vimos hoy rechazaron a Cristo Jesús. Es la piedra que desecharon los edificadores, Cristo Jesús. Pero al final es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra salvación, esa piedra que es Cristo Jesús. La invitación es a caer sobre la piedra que es Cristo, a dejar todos nuestros pecados ahí, a dejar todo nuestro orgullo, nuestra envidia en esa piedra, ser quebrantados en esa piedra y no, ¿verdad?, que si no lo hacemos, entonces la piedra caerá sobre nosotros y nos desmenuzará, nos acabará. Tenemos la oferta del Señor Jesús, aceptemos la oferta de salvación. Muchas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga también abundantemente. Gracias. Hermanos, hemos llegado al final
Y me parece que debemos recordar permanentemente que nosotros no hemos sido olvidados en lo que se refiere a la salvación. Se ha hecho provisión abundante y necesitamos aceptar de forma sincera esta bendita invitación. Ninguno de nosotros hemos sido descartados para salvación, pero debemos reconocer que no es suficiente con estar en la puerta. Necesitamos dar el siguiente paso, que significa hacer, que significa actuar, vestirnos, ser llenos, entregar nuestro ser totalmente a Cristo Jesús para que podamos ser de gran bendición para los demás. Que el Señor nos bendiga en esta ocasión, que el Señor nos ayude a reflexionar, pero que sobre todas las cosas Él quiera que cada uno de nosotros podamos comprometernos total y absolutamente con sus planes y sus propósitos. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes esta lección. Nos vemos en la siguiente ocasión.